Que se tuvo que quedar en el canal, me parece, para seguir de largo. Mariana, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, sí, casi que pasé la noche acá. Igual fue un cierre más temprano del de otras veces, ¿no? Sí, sí. No con más datos, ¿no? Exacto. Porque cuando nos fuimos de acá, la corte en Montevideo y Canelones apenas daba el 1 o 2%. Y había departamentos donde faltaba todavía bastante. No estoy criticando a la Corte, porque creo que la Corte lo que tiene que hacer es hacerlo bien y a su tiempo. Pero bueno, había muchas incertidumbres anoche cuando la gente se fue a acostar. Hoy están un poco más saldadas, pero tenemos un departamento en vilo, como dijeron, ¿no? No sabemos qué va a pasar finalmente en La Valleja. Sí, no es la primera vez igual que nos toca esperar el resultado de algún departamento en los observados, ¿no? Ahí, claro, hay menos votos, entonces los observados también pueden jugar. Igual creo que es difícil que La Valleja finalmente lo gane el Frente Amplio, porque la diferencia son 100 votos y hay 800 observados. En general la tendencia de los observados no va hacia el Frente Amplio. Pero bueno, hay que esperar. Ahí está, hay que esperar. Bueno, a diferencia de la mayoría de tus participaciones en estas mesas, lo que no tenemos una encuesta para mostrar, ahora tenemos resultados. La mejor encuesta, como dicen. La que cuenta, dicen los políticos, les encanta decir eso. Ahí va. Y entonces, si te parece, vamos avanzando con la información y lo vamos comentando. Exactamente, Mariana. ¿cómo no? Bien, bueno, vamos a ver. Tuvimos elecciones departamentales y municipales en el día de ayer y el resumen grande de cómo va a estar el mapa político del Uruguay a partir de ahora es que el Partido Nacional va a tener 14 intendencias, el Frente Amplio 3 departamentos y el Partido Colorado retuvo Rivera, allí no hubo sorpresa y como decíamos, el único que está a la espera es La Valleja, donde el resultado se va a definir, como decíamos recién, por los votos observados. A Montevideo y Canelones, los dos grandes bastiones frente amplistas, donde, por ejemplo, Montevideo va a estar completando a partir de ahora 40 años de gestión, entonces tras la victoria de Mario Vergara, se le suma Río Negro y bueno, hay que esperar por los observados de La Valleja, donde en caso de darse, acá podríamos tener por primera vez un gobierno del Frente Amplio, algo que no se había dado hasta ahora. Bueno, y en base a los datos de la Corte Electoral, como decíamos recién, con el 100% de los votos escrutados, el Frente Amplio le lleva 116 votos de ventaja al Partido Nacional, pero hay que esperar por esos 884 votos observados en La Valleja para conocer quién va a ser el próximo intendente. En tanto, el Frente Amplio perdió en Salto, donde la coalición republicana se impuso de la mano del nacionalista Carlos Albizu. Si les parece, vamos a repasar ahora las repercusiones en distintos puntos del país. Como dijimos, en Montevideo, el Frente Amplio mantuvo la intendencia por 8ª vez consecutiva y Mario Vergara será el nuevo intendente. El oficialismo obtuvo el 48,96% de los votos frente al 40,03% que cosechó la coalición republicana según los últimos datos de la Corte Electoral. Luego de que se conocieran estos resultados, Vergara salió al balcón de la Huella de Sereni, donde dio un discurso en el que aseguró que habrá continuidad respecto a las anteriores administraciones. No venimos a fundar Montevideo. Hace 300 años que Montevideo está fundada. Venimos a continuar 7 administraciones frente amplistas en el departamento que han cambiado Montevideo, que lo han hecho lo que es hoy, un orgullo, un lugar en el mundo que es un privilegio. Y lo vamos a hacer con los valores que se ha tenido en estos 35 años. Con ética, con transparencia, con rendición de cuentas. Déjenme decir que si digo participación, digo descentralización, digo municipios. Vamos a gobernar pegados a los municipios porque allí es donde se palpan los problemas de la ciudadanía. Allí es donde se escuchan las propuestas de la ciudadanía. Bien, a ver, para avancemos o profundicemos en Montevideo. Mariana, no hubo sorpresas a priori, o sí. Veo bueno, que capaz que el Frente se esperaba que votara un poquito más. O sea, hay que ver si finalmente con los observados y todo llega al 50%. Había tenido 52 hace 5 años, con lo cual podría haber una pequeña baja. No por un aumento de la coalición, que se mantiene en torno al 40, sino que hay más votos, por lo menos hasta ahora,
con lo que ha contado la Corte y sin los votos observados, hay más votos en blanco y anulados, hay casi 8. Eso también, bueno, es una novedad, lo que muestra cuando se discutía mucho de si la gente está insatisfecha con la gestión del Frente Amplio, pero vuelve a votar al Frente Amplio. Bueno, hay pequeños grupitos que no votan al Frente Amplio, pero no se van con la otra opción. Y es parte del problema de la coalición, que no ha logrado convencer, no ha logrado conquistar a los montevideanos desconformes. Y los desconformes se mantienen un tiempo y cuando ya no lo pueden más, terminan votando en blanco o anulado. No se van con la otra opción. Sí, ahí por supuesto hay que despejar el factor de que bajó un poco el padrón electoral, pero... Bueno, pero porcentualmente... Claro, el Frente Amplio tuvo 33.000 votos menos y la coalición tuvo, si comparás cómo le fue hace 20 años, en el 2020 con el lema Partido Independiente, 5.000 votos menos. O sea, se achicaron los dos, pero en términos de cantidad de votos se achicó mucho más el Frente Amplio, o sea, perdió votos en relación a cómo le fue hace 5 años. Sí, sí. Y perdió votos sobre todo porque aumenta el porcentaje de votos en blanco y anulado. Con lo cual aumentan los ediles de la coalición. Porque en realidad como porcentualmente uno pierde más que otro, lo que hace es que la cantidad de ediles solo se reparte entre los dos bloques. No pesan los de blanco o anulado, entonces el otro bloque porcentualmente gana. Y hay otra punto en términos de la estrategia electoral que es interesante resaltar en relación a ¿cuál fue el porcentaje exacto de Vergara y Martín Lema? Bueno, eso es lo que todavía se está conformando. En aproximado, creo que Lema juntó más que Vergara, en términos individuales estoy hablando. Ahora lo que muestra es que sí, que tiene más votos él, pero por ahora. No, Montevideo es más lento en el si eso se mantiene, que todavía no es un dato consumado, acá lo que importa y lo que debería darle una jerarquía importante es cómo los lemas conforman las otras opciones electorales, que son los ¿cuánto le aportan? ¿Cuánto le aportan al lema? Quien ya sabemos que no va a salir intendente por lo que verían las encuestas antes, pero acaban de inflar al Lema hasta convertir, por ejemplo, a Mario Vergara como intendente. Sí, eso ya se veía de antes. Eso incluso podía llegar a votar menos que Lema, pero lo que le aportaban las candidaturas de Esqueloto y de Piñeiro era más de lo que le aportaba a Lema la candidatura de Roque García, sobre todo la de Roque García, porque la de Virginia, porque la de Vicky Cáceres reunía, pero habría que reunía algo magro, no reunía a nivel Roque García, que era casi insignificante. Bueno, pero es un aprendizaje, me parece, tener en cuenta un apunte para cualquiera de las dos coaliciones, tanto el Frente Amplio como la Republicana, el hecho de cuando se transforma la estrategia electoral, no solo ir por el ganador, sino quienes pueden inflar al lema, porque con toda la conformación de cómo se eligen los otros, bueno, ahora es interesante, porque hace 5 años la coalición casi tuvo la misma votación con una sola candidata. Claro. Entonces, ¿importa el candidato o lo que haces es poderle dar más opciones a ese bloque que se mantiene igual? Es una discusión que no está cerrada. Ese es otro elemento igual, agregar el capítulo Laura Raffo supongo que no es inocuo porque hay mucho votante que, a ver, debe haber quedado desencantado con la actitud de Raffo por haber dejado a Céfalo todo un proyecto que mantuvo durante 3 o 4 años. Entonces también eso no es gratuito para la candidatura de Lema, algún impacto tiene que haber. Bueno, de hecho los dos candidatos, porque de Vicky Cáceres dijo lo ¿es mismo. otro que abandonará o no? O sea, hay varios elementos que jugar. En los discursos de ayer los dos dijeron que vinieron para quedarse. De hecho, Vicky Cáceres dice que va a tener un instituto, como ya lo había hecho Laura Raffo, de estudios de Montevideo. Es como de una especie de déjà vu. Exactamente. Pero sí, a la gente le molesta eso de uso de plataforma. Pero por otro lado también la termina premiando, porque uno mira el interior y los intendentes se perpetúan y si no son ellos, son sus delfines. O sea, hay como un tema de enojo, de discurso anti. Pero si uno mira el resto del país, pero hay una premiación. Hasta la si... política de amiguismo fue premiada. Sí, no me animaría a decir que la lógica de funcionamiento en el interior a nivel electoral es la misma que la capital. No estoy diciendo. No estoy diciendo que sea la misma. O sea, tiene otros ingredientes que hacen una trama distinta. O va un poco más lento. Yo creo que lo que termina pasando en el interior, al menos en otros comportamientos más de consumo que lo vemos, es que tarde o temprano termina asimilándose a lo que pasa en Montevideo. Es como, ya sabemos cómo va a terminar esta película mirando lo que pasa en Montevideo. Bueno, de hecho ayer en el discurso de Martín Lema, cuando termina, bueno, cuando baja a dar sus primeras palabras, él dice, voy a estar donde el partido quiera que esté, pero deja claro que va a seguir, o sea, que su candidatura el 29 va a ser Montevideo.
Sí, es dudoso. Deja claro, no sé, porque dijo, voy a estar donde el partido quiere Sí, que esté. Creo que ahí era importante saber más los Pero estaba hablando de porcentajes, ¿no? Montevideo. Claramente estaba hablando de Montevideo. Sí. Veremos. Sí, pero es que yo creo que si la coalición no asume esto como una estrategia, le va a volver a pasar lo mismo, porque lo que estamos viendo es que los desconformes con la gestión no se van con esa otra opción, siguen estando en el mismo bloque, o sea, sigue No, y casi aumentar, el plan estratégico implica también la definición en conjunto de personas con perfiles idóneos también para asumir esta responsabilidad. Todo el manoseo que hubo con Bordaberry, que terminó en los descuentos trayendo a Virginia Cáceres, traen a prácticamente un desconocido que es Roque García, todo eso. ¿Qué hubiese pasado si era Salinas la opción? ¿Me explico? Sí. Creo que esa planificación Sí, de sin los duda. secundarios hacen una diferencia en el total. Sin duda. Y el hecho de venir para quedarse lo venimos diciendo hace varios periodos los analistas, porque Laura Raffo no fue la primera. Pasó antes con Novik, pasó antes, o sea, eso de que vienen y terminan, a veces ni siquiera por voluntad propia, porque ella puede decir, yo pensaba quedarme y el partido me llevó. Bueno, es que las estrategias tienen que ser no personales, sino partidarias. Avancemos un poco mirando Montevideo. Estaba la duda también sobre el tercer nivel de gobierno, cómo quedaba el mapa político de Montevideo. Bueno, ahí hay algunos pequeños movimientos. Exacto, ahí tenemos, por lo pronto, formalmente falta definir los observados en el municipio F, que es el que estuvo más peleado, pero sería el municipio que cambia de color, ¿no? O sea, fue un municipio donde ganó el Frente Amplio, el Partido Nacional o la coalición republicana, Partido Independiente. Ahora estaría 1,5 puntos arriba, apenas muy poquito, con lo cual con los observados se podría definir. Para el Frente A favor del Frente Amplio. A favor del Frente Amplio. O sea, volvería al Frente Amplio en ese caso y el resto quedarían como estaban distribuidos hasta ahora. Sí, lo interesante es que en aquellas donde gana la coalición, sobre todo, bueno, el CH es rotundo, ¿no? Casi 67% con los datos que hay hasta ahora a favor de la coalición. Matilde Antía vuelve a ser la alcaldesa. Repiten las mujeres, porque Mercedes... La verdad que para el poco porcentaje de cuota de género, por llamarlo de alguna manera, o representación femenina en las jerarquías departamentales es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, pero también es esperable, porque la gente sabe muy poco de los alcaldes. A lo sumo, conoces al que está. Entonces, si el que está se vuelve a postular, tiene más chance o más posibilidad de ganar. Claro. Porque es un nivel de gobierno que en Montevideo, porque no hay que mirar hacia el interior, se le presta muy poca atención y que es muy difícil captar la atención de la gente. Entonces, ¿quiénes lo han logrado? Los que estaban. Sí. Y uno ve, en el caso de Matilde Antía o de Meme Ruiz, dos mujeres que se hicieron visibles uno las veía bastante moviéndose en sus lugares de trabajo y se quedaron. No es solo una premiación, es la que conozco. Demos los nombres de lo que está definido hasta ahora. En el Frente Amplio, en 5 municipios en Montevideo, estamos hablando de Juan Carlos Plachot en el municipio A, Patricia Soria en el B, Damián Salveto en el C, Gabriel Velasco en el D y Leticia Torres en el G. En la coalición republicana, Mercedes Ruiz en el E, que es una de las que reincide, al igual que Matilde Antía en el CH, son quienes continúan en las gestiones aquí en los municipios de Montevideo. Empezamos a mirar más al país. Más al país, exactamente. Vamos con Canelones, donde también se impuso el Frente Amplio, que llevaba una candidatura única, como saben, la de Francisco Leñani, ex secretario general de la comuna. Obtuvo el 46,88% de los votos contra el 34% de la coalición. Estamos hablando del 5º triunfo consecutivo del Frente Amplio en Canelones. Y en su discurso, Leñani le habló a la militancia, les agradeció a sus predecesores, Marcos Carámbula y Yamandú Orsi, a quienes definió como sus mentores. Muchísimas gracias por el esfuerzo, esa militancia comprometida y pensante que nos llevó a un 5º triunfo consecutivo en Canelones. Compañeras y compañeros, que van a ser 5 años donde nos vamos a dedicar cada día a recorrer el departamento, donde vamos a estar la menor cantidad de tiempo posible en el escritorio y la mayor cantidad de tiempo posible pateando el territorio, como corresponde a un departamento complejísimo como el nuestro, siendo el primer eslabón junto con el alcalde y la alcaldesa
de los reclamos, las demandas y las sugerencias de las vecinas y de los vecinos, como nos hemos nutrido durante toda la campaña. No tengan la menor duda que dedicación, trabajo, empeño y capacidad no va a faltar. Bien, de Canelones, ¿qué podemos decir, Mariana? No, por lo menos con los datos primarios, el nivel de votación que alcanza la candidatura de Legnani es un poco mayor que la que había alcanzado Orsi hace 5 años. Lo cual es razonable si uno seguía lo que fue la evaluación de gestión. Fue muy bien evaluada la última intendencia de Canelones y crece casi 7 puntos la votación respecto a hace 5 años, lo cual es interesante. Legnani, creo que ayer lo hablábamos, es un candidato que promete de cara al futuro del Frente Amplio, en un país donde las intendencias se utilizan como plataformas, aunque a la gente le moleste. Igual él ayer decía, y lo ha dicho varias veces, que su sueño era ser intendente, no aspira a más. Vamos a ver, cuando le agarré el gustito a la silla, y no estoy hablando mal de Legnani, no estoy queriendo decir nada, ¿no? Pero incluso además la tradición en Canelones es que han repetido. Claro, que tenga 2 periodos. Han repetido los delfines, las manos derechas de los intendentes, como sucedió en varios departamentos también del resto del territorio nacional. Es la costumbre, los delfines, salvo en Montevideo, que no ha habido delfines. Una diferencia más. Hay varios departamentos donde eso pasa y Canelones es uno más. Pero es interesante, bueno, yo creo que también el hecho de que Orsi sea el presidente era como un empuje para particular, que votara mejor el Frente Amplio, a pesar de que en esta ocasión, a diferencia de hace 5 años, los candidatos de la coalición tenían su nivel de aceptación importante, ¿no? Si uno mira la votación, Andújar votó bien y venía bien, eran más conocidos, tenían peso que hace 5 años, pero igual el Frente Amplio vota mejor. Sí, ahí también se da la cuestión de, bueno, ¿qué sirve más? Y ir con varios candidatos, ir con uno solo, en realidad... Acá funcionó la coalición. Claro, no hay por eso, no hay muchas conclusiones a sacar porque tenés experiencias distintas, ¿no? La coalición junta en Montevideo ha utilizado distintas estrategias y no ha podido quebrar el liderazgo del Frente Amplio en Montevideo. La coalición hasta entonces en Canelones había ido con partidos distintos, ahora fue con partidos juntos, tuvo 3 candidatos en coalición, el Frente Amplio fue con uno solo y también se dio lo que se venía dando, o sea... parecería que hay algo que va más allá de esas estrategias. Este ejemplo contradice a Sanguinetti y el de Salto le da la razón a Sanguinetti. Exacto. O sea, no siempre la coalición funciona. Yo creo que hay que ver departamento a departamento. Y hay departamentos donde no se necesita hacer coalición y mataría a la gallina de los huevos de oro porque de cara a después a las elecciones de diputación importa el peso de los partidos y no matarlo y no acumularlo en una campaña electoral. ¿Se entiende? Yo creo que es una realidad departamento a departamento. No es tan fácil decir coalición sí, coalición no en todo el país. Bueno, no, claro, en el Partido Colorado están como muy de punta contra coalición en todos o ninguno. Para las próximas hay que ver cómo se resuelve ese tema. Pero porque además en varios departamentos los candidatos colorados apostaron a una campaña fuerte de cara al crecimiento del propio partido. Claro. Yo creo que ahí hay algunos candidatos que pensaron, sabiendo que no iban a ganar, en el futuro del partido, que el Partido Colorado ha tenido una baja y un movimiento hacia la baja y que la única manera es reforzar el interior. Bien, miramos Río Negro, ¿qué les parece? Sí. Bueno, es uno de los departamentos que cambió, como decíamos, de signo político. Guillermo Lebrato del Frente Amplio obtuvo el 43,89% de los votos frente al 29,33% que obtuvo el Partido Nacional. Vamos a repasar lo que decía Lebrato a los colegas de Canal 5. Muchísima felicidad recibir esto, sentir que habíamos dado todo. Así fue el proceso de campaña y hoy que la gente haya valorado eso, bueno, es de mucho entusiasmo, la verdad que mucha emoción y bueno, sí, los datos en realidad han sido recientes y bueno, uno si te preguntas en realidad lo querés recibir cuanto antes. Así que bueno, feliz con eso, creo que el departamento ha votado por la esperanza, creo que tranquilamente puedo decir que hemos ganado todo porque hemos desarrollado una campaña con muchísima honestidad, con enorme transparencia, con una gran cercanía con la gente recorriendo el territorio y bueno, eso se ha visto reflejado. Bien. Los circuitos escrutados en Fraiventos
marcan una diferencia que es realmente significativa e importante. Bueno, en realidad yo soy de acá. Y bueno, yo creo que también esta elección tiene un componente que la gente vota al vecino, vota a quien conoce. Igualmente, dentro de esa estrategia, el Frente Amplio había definido en los 3 candidatos una vinculación territorial. Yo soy de Freventos, pero Oscar Terzaghi, a quien le mando un abrazo enorme, es de Jun. Sergio Millesi es de Nuevo Berlín, también otro gran abrazo porque han hecho tremenda campaña. Hemos hecho como Frente Amplio una tremenda campaña en unidad y eso creo que la gente lo leyó. Entonces fue desde la propuesta y bueno, y desde la cercanía, como te decía. Y bueno, en Freventos seguramente tenga que ver sí mi presencia digamos acá en la ciudad. Bien, estamos en el capítulo de los departamentos que cambiaron de color, que no fueron tantos, estamos a la espera de La Valleja, como decíamos, pero fueron básicamente 2, Río Negro y Salto. En el caso de Salto, con la innovación electoral de llevar allí la coalición republicana. Un apunte antes de dejar atrás Río Negro. Acá también hubo una miopía electoral por parte de la coalición republicana, porque si el FA ganó con 17.589 votos. Si sumamos los votos de la coalición republicana en este departamento, sumarían un total de 18.524. O sea, hubiese ganado la coalición republicana en Río Negro si hubieran ido bajo el mismo lema. Perdón, Eso ahí supone que todos claro. los otros votan a la coalición. No siempre es así. Bueno, de hecho, muchos habría colorados... que sumar Partido Nacional, Partido Colorado. Sí, pero ¿qué pasa si los colorados que votaban sabían que su voto terminaba yendo al candidato blanco? Tal vez no todos, o sea, no es tan fácil la suma. De hecho, Vos decís que no es lineal la suma. No es lineal. Claro, de los resultados. Decir miopía electoral es suponer sí. que los votos se trasladaran automáticamente y eso no todos pasa. Y que los intereses del Partido Colorado y el Partido Nacional en Río Negro están absolutamente alineados y ahí, no sé, hay que mirar la realidad de cada departamento. Para si muchos eso es así. casos, hacer la coalición es matar al candidato colorado. Porque hay gente que termina diciendo, ¿para qué lo voy a votar? Si estoy votando al blanco o al del frente, no necesariamente me gusta más el blanco que el del frente y termino votando al del frente. Pero eso sería también entender que sería un gobierno únicamente blanco y no de coalición. Porque Bueno, si está lo que ha votando pasado en el interior. Pero si está votando un gobierno de coalición se entiende que va a tener Pero no participación. funcionan las intendencias de coalición. Hasta ahora la intendencia ha puesto a su gente y con suerte le da un espacio a algún candidato del otro. No ha funcionado como el gobierno. No traslademos la experiencia de coalición que armó la calle Pou a los gobiernos municipales porque no ha sido siempre la lógica. A veces sí y a veces los colorados no han tenido participación. Entonces el intendente termina siendo el blanco que no me gusta, que es el que conozco y le doy al frente. Y otro detalle que tampoco es menor. Vos podés presentar hasta 3... incluso interpretando la Constitución, puedes llegar hasta 3 candidatos por lema para las intendencias. Si vos vas con coalición, también hay algunas candidaturas que no podrían estar porque no podría. Si el Partido Colorado quiere ir con 3 y el Partido Nacional quiere ir con 3, si vas en coalición ya tenés que hacer una interna y resolver cómo haces eso por ejemplo, con el Partido Colorado, cuántos candidatos terminas llevando. Había algunos departamentos que la coalición sumada tenía más de 3 y que no hubiera podido tener esos candidatos. Exacto. Bien, el otro departamento que cambió, como decíamos, es Salto. Sí, si les parece, vamos a repasar. ¿Ves esto? Estamos acá, no me había entreverado. Vamos a repasar, sí, las repercusiones en distintos puntos del país. Como dijimos, en Montevideo el Frente Amplio mantuvo la intendencia por 8ª vez consecutiva. Y Mario... No, estoy leyendo mal. Vamos a Salto, que es, como decíamos, el otro departamento que cambió de signo político. La coalición republicana se impuso con el 54,85% de los votos frente al 40% que obtuvo el Frente Amplio. Carlos Albizu, entonces, del Partido Nacional, resultó electo intendente. Recordemos, una candidatura que tuvo su polémica, dado que había tenido que renunciar en 2023 a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, luego de que salieran a la luz las designaciones directas que había ofrecido a militantes. Todo eso quedó en el pasado ahora porque Carlos Albizu va a ser el nuevo intendente de Salto. Vamos a escuchar cómo se dirigía a sus militantes anoche. Un trayecto largo, duro, complejo. Nuestro objetivo siempre fue Salto y nada más que Salto.
hacíamos política por esto, por el departamento. Nunca nos interesó más nada que esto. Y bueno, hoy es un objetivo, una primera etapa cumplida. La gran etapa acá es transformar esto, levantar al departamento y que en 5 años sea mucho mejor de lo que lo vamos a recibir. Esa es la historia. Y al pueblo de Salto, que sepan que hoy ya no estamos para ellos. Acá no hay partido, no hay vencidos ni vencedores, hayan votado lo que hayan votado hoy. Somos de Salto, nos conocemos todos y vamos a gobernar para todos por igual. Bien. No, ahí respecto a Salto también lo que me interesa decir es que hasta qué punto gana la coalición porque se coaliciona o porque había una desaprobación con la gestión de Salto. Yo creo que también pesa cuando el intendente no es bien evaluado. No estoy diciendo que solo uno o lo otro, pero creo que complementa. Yo creo que no solo gana la coalición porque se coalicionaron, que ciertamente ayuda, sino porque también había cierto descontento con la gestión de Lima. Sí, sí, una combinación de factores, seguro. Bien. Exacto. Sigamos el repaso. Vamos a mirar Artigas, donde fue electo Emiliano Soravilla, candidato del sector del exintendente Pablo Caram y la exdiputada Valentina Dos Santos, que como saben fueron condenados por el caso de horas extras irregulares que se pagaron durante el periodo pasado. Dos Santos iba a ser originalmente la candidata a la intendencia por ese sector, pero fue inhabilitada a presentarse por el Partido Nacional. Fue a Soravilla quien le tocó recoger el guante. De todas formas, ya había anunciado que Valentina Dos Santos iba a tener un rol preponderante en su nueva administración en caso de llegar a la intendencia, algo que terminó ocurriendo anoche cuando los artiguenses fueron a las urnas. Estamos en contacto con el intendente electo